Decíamos que hoy vamos a acercarnos a las 70 semanas de Daniel. Y como introducción quisiera realmente meditar por un momentito por qué es importante la escatología. La escatología no es fácil de entenderla. Necesitamos espíritu de revelación, de entendimiento, para que podamos nosotros tener discernimiento en el espíritu acerca de los eventos del final. Pero indudablemente hemos dicho, y lo repetimos tantas veces, que precisamente el libro de Apocalipsis tiene bienaventuranza para todo aquel que oye, lee y pone por obra, ¿verdad? Y guarda, dice, las cosas que están escritas en este libro. Así que indudablemente vemos que hay bienaventuranza. Nosotros como hijos de Dios, que tenemos la simiente de Dios, ¿cuántos tienen testimonio de tener la simiente de Dios? ¿Usted se siente gozoso porque sabe que es hijo de Dios? ¿Sí le da testimonio al Espíritu Santo de que usted es un hijo de Dios? Bueno, si nosotros sabemos que venimos de la casa del Padre y a la casa del Padre volver, como dice el Salmo 23, verso 6, indudablemente que nosotros queremos saber cuándo, cómo se van a dar esos acontecimientos. Verdaderamente estamos cercanos a esos tiempos en los cuales el Señor ha prometido venir por los suyos, por su amada novia, e indudablemente entonces por eso se hace tan importante que nosotros nos acerquemos a la escatología. Yo recuerdo que el ministro que Dios utilizó para poner las bases de Ministerio Selim, de donde de alguna manera nosotros venimos, y para aquel que escucha este cassette o este CD, no estamos pretendiendo levantar una misión. Solamente este grupo de hermanos a los que nos es familiar, nuestros inicios, nuestros orígenes, pues nos hace sentido. Sin embargo, indudablemente que entendemos que la revelación que el Señor trasladó, indudablemente que es sumamente importante. Pero yo recuerdo que en los tiempos en los que el doctor Ríos compartía con miles y miles de ovejas la escatología, le criticaban mucho y le decían que él estaba poniendo en miedo a la gente, especialmente cuando se predicaba por la radio, y ninguno de nosotros creo yo que teníamos miedo. Usted testimonia que tenía usted temor. Yo creo que en todo caso lo que podía venir era un temor reverente, pero no miedo a los eventos del final. ¿Sabe por qué? Porque los eventos del final testimonian nuestro destino, testimonian, como lo querramos decir, nuestro final, que por cierto no es final, sino que es inicio. Así que las 70 semanas de Daniel, quiero recordarle a usted que Daniel tiene que ver mucho con Apocalipsis. De hecho, podríamos decir que desde que Daniel se ha estado abriendo, podemos nosotros obtener mayor revelación acerca del Apocalipsis. Así que este esquema nos va a permitir a nosotros el poder acercarnos a lo que en el capítulo 9 de Daniel, partiendo del verso 24, vamos nosotros esta noche a ver. Dice así la palabra del Señor, 9:24 de Daniel: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Note que Daniel estaba pidiendo información del cielo acerca de situaciones que él estaba escudriñando en la palabra. Y precisamente le trajeron respuesta por medio de Gabriel, que por cierto usted sabe que fue hecho preso el arcángel Gabriel por los príncipes de Persia y Grecia. Siempre me he puesto a pensar de qué tamaño serían esos príncipes, porque no está hablando literalmente de los hombres, sino que está hablando de potestades, como usted puede ver, poderosas, que pudieron capturar a un arcángel. Yo no sé qué se imagina usted cuando oye de los arcángeles. ¿Usted sabe que hay arcángeles? ¿Sí? ¿Lo ha visto en la Biblia? ¿Sí? Y Gabriel es el arcángel mensajero. Así que de alguna manera, cuando los hombres como Daniel oran 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la noche, al atardecer, Daniel oraba. Y eso le costó
¿Se acuerda usted el foso de los leones? ¿A cuánto te ha dado un fosito de leones orar? Tal vez un dolor de rodillas, ¿no es cierto? Y a veces por un dejamos de orar. Pero a Daniel le iba a costar la vida orarle al Dios del cielo, el que, como dice en el capítulo, es el que revela los misterios. Déjeme ver si es el capítulo 2, eso lo vimos con el hermano Roberto, a ver si se recuerda de ese pasaje. 2:28. ¿Por qué no leemos un momentito el capítulo 2:28? Porque nos revela quién es Dios, quién era el Dios de Daniel, que por cierto es el mismo Dios nuestro. Dice: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Usted es hijo de ese Dios, ¿no es cierto? ¿Cree que le puede revelar los misterios? Claro que sí. No importa el número de personas, no importa que aquí solamente hubiera una persona, el Dios del cielo puede revelar los misterios. Por cierto, los misterios no son para las multitudes, los misterios son, según la Biblia, para aquellos que le buscan. Y no era una multitud la que recibía los misterios, era solo Daniel en todo el reino. Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Bueno, ahí él empieza a explicar cosas que vimos en la estatua de Nabucodonosor. Bueno, los que se perdieron la estatua de Nabucodonosor, pues busquen ahí cassette, lo que sea, para que se pueda poner al día. Pero en esa línea de revelación le traen el mensaje y dicen 70 semanas. ¿Han sido qué? Decretadas. ¿Cuántos saben que el Dios de la gloria, el que creó el universo, decreta? Él decretó que tú nacieras el día que naciste, ¿o no? ¿O eres objeto de la casualidad? Él decretó dónde ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, tus características. Él lo decretó. Eso nos habla de predestinación, ¿verdad? El Dios del cielo es un Dios de decretos. Y dice, porque tiene que entender usted que Daniel no le preocupaban los gentiles, mucho menos los Chapinlandia. ¿Verdad que no? Daniel no estaba pensando en nosotros. Daniel estaba pensando en la cautividad del pueblo de Israel. Esa cautividad que había sido la razón por la cual Daniel había sido deportado. Esa deportación era un castigo, era una disciplina. ¿Cuántos saben que el Padre disciplina a los que ama? ¿Cuántos han tenido la disciplina del momento dado de su vida? Gócense, hermanos, como dice Pedro, porque no son sin padre, no son entenados, diríamos nosotros en buen chapín, son hijos. Y dice que al hijo que ama, dice Santiago, disciplina. Así que téngase por dichoso si el Señor le ha dado una su buena palmadita, aleluya, para disciplinarle, porque tiene padre y un padre que le ama. Gloria a Dios. 70 semanas entonces dice que fueron decretadas. Lo interesante es que estas semanas eran semanas de 7 por 7, 49, agregamos un 0, y la revelación que trae el arcángel Gabriel a Daniel habla de 490 años. Pero lo interesante es que no habla literalmente de 490, porque la semana de Daniel tiene casi 2000 años de tener un paréntesis. Se han cumplido 400 años, se han cumplido 69 semanas, como lo vamos a ir viendo en este esquema, pero falta una. Déjeme decirle, amado hermano, y aquellos que nos oyen a través de la radio, que a través de las 70 semanas existen muchas escuelas y muchas interpretaciones. Es importante que tú puedas de alguna forma, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí escucha bien? Es muy importante que nos escuche, ¿verdad? Y algunos dicen que las 70 semanas ya se cumplieron. Otros creemos que hay una semana que está por cumplirse de 7 años.
Es importante que usted una vez más, hermano amado, vaya a la palabra. Acuérdese, nuestro principal interés no es que usted repita las cosas porque las dice un pastor, sino que lo importante es que usted escudriñe. No sea haragán espiritual, no sea perezoso, sea diligente en escudriñar, acérquese, escudriñe, ore, pida revelación, lea la palabra una, otra y otra vez para que el Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, nos revele. Bueno, note usted que sigamos leyendo para poderle dar buen contexto. Yo solo voy a leer, dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y para ungir el lugar santísimo. Usted debe hacer una lista. ¿Para qué fueron decretadas las 70 semanas? Y preguntarse, porque cuando dice y para, esa preposición lo que está marcando es un propósito. Entonces, para aquellos que dicen que ya estas 70 semanas han sido cumplidas, hay que preguntar si estos propósitos que están aquí ya se cumplieron. ¿Ya se expió la iniquidad? ¿Ya se terminó con el pecado, hermanos amados? ¿Ya se selló la visión? ¿Ya se selló la profecía? ¿Ya se ungió el lugar santísimo? ¿Ya se puso fin a la transgresión? Si eso no se ha cumplido totalmente, quiere decir que entonces esas 70 semanas decretadas por el Señor, pues no se ha cumplido en su totalidad. Pero dice, has de saber y entender. Note que aquí pareciera como que hay un sinónimo, como una repetición de vocablos, ¿verdad? Pero se trata en nuestro idioma de recalcar que tenemos que poner atención. En la Biblia hay que poner el corazón, pero también hay que poner el sentido. Amén. Amén, hermanos. No tenemos que ser analfabetas escriturales. No quiero que ignoréis, decía Pablo, acerca de los dones. Amén. Pero también no quiero que ignoréis acerca de los tiempos finales. Anoche decía un hombre muy importante, que estaba a la par de otro un poco menos importante de nuestro país, y decía este hombre que haya analfabetas en nuestro traspatio. Hablando de nuestra bella Guatemala, ¿no es cierto? Pero solamente la educación secular, o será todavía mucho más importante que nosotros seamos versados, conocedores, poniendo el sentido, poniendo el corazón. Yo le aseguro que hay muchos cristianos que saben mucho acerca de la Champions League. Saben cómo van, cuántos puntos llevan, el jugador que lleva más goles, pero le preguntas acerca de la semana 70 de Daniel y dice, ¿y eso se come? Así estamos los cristianos en estos tiempos. Sabemos de muchas cosas, pero no sabemos de las cosas que vale la pena conocer. Dice, has de saber y entender. Hay cosas que se saben y no se entienden. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, y lo está viendo ahí en el esquema, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es interesante, hermanos, que estas 70 semanas se dividen en 3 periodos. ¿Lo está notando? Me dice amén si lo está entendiendo. Y si no, apunte su pregunta para el momento de las preguntas, como para que podamos explicarlo. Pero esas 70 semanas se dividen en 7 semanas. ¿Lo está leyendo ahí? ¿Me dice amén? Si lo está entendiendo. Luego, ¿cuántas semanas? 62 semanas. ¿Y cuánto es? 7 más 62. ¿Cuánto? 6, 9. Matemática
¿Y cuántas semanas son? Quiere decir entonces que el tercer periodo es una semana. Interesante esa división. Volvamos a leer. Desde la salida de la orden para restaurar, algunos ubican como en este esquema, hasta son tan matemáticos, que ponen 5 de marzo del 445 antes de Cristo, día martes. No, eso no es cierto. Usted sabe que ahora se puede averiguar. Las computadoras permiten regresar como adelantar. Por eso usted en sus agendas sabe que en el 2008 su cumpleaños va a ser tal día. Pero así se puede hacer para atrás también. Y así lo han hecho ahora por medio de computadoras. Y dice, desde la salida para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Está hablando de Cristo. Si uno no puede entender por qué los judíos de ese tiempo no pudieron conocer, cuando Jesús les dice, escudriñáis las escrituras, porque ellas te van a llevar a la salvación, en otras palabras, parafraseando ese verso, y no podéis saber que ellas dan testimonio de mí. Hermano amado, eso no es solamente para los judíos. Usted puede tener mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento doctrinal, mucha palabra revelada, ojalá revelada a su corazón, y de repente no darse cuenta de los tiempos que está viviendo. Todo el pueblo de Israel no conoció el día de su visitación. ¿Será que nosotros como ellos no conoceremos el día de la visitación del Señor en su venida? Usted tiene que tomar cuidado. Amén. Gloria a Dios. Dice, a semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. 30 después de Cristo. Y eso es matemático. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Note la cronología. Y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la... ¿Qué ciudad? ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué puede decir usted que es Jerusalén? Porque el contexto, hermano Alfonso, está hablando de la orden de restaurar Jerusalén. Jerusalén fue la ciudad que fue destruida como juicio por Nabucodonosor. Amén. Y la orden de restaurar la ciudad viene precisamente de un rey pagano, pero de parte de Dios, ¿es cierto? La orden de restaurar la ciudad que había sido dañada, que había sido destruida. Entonces, en ese contexto, bienvenidos hermanos, dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe, note que antes dice Mesías príncipe, y ahora habla de otro príncipe. ¿Será el mismo? No es el mismo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Jamás usted va a encontrar que Jesús destruya la ciudad de Jerusalén. Se nota que la amaba mucho, ¿no? ¿Se acuerda cuando Jesús llora al ver a Jerusalén? ¿Lo ha leído usted? Y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Por lo tanto, vuestra casa os será dejada desierta.
profecía de Jesús. Él amaba Jerusalén, ama Jerusalén. Acuérdese que vimos la Jerusalén o la Sión ancestral, ¿verdad? ¿Se acuerda usted esos martes que vimos? Os habéis acercado al monte de Sión, y uno de los temas que vimos fue a la Sión celestial. Por eso no vamos a hablar de eso. Pero qué interesante es ver que dice: destruirá la ciudad y el santuario. Aquí habla de un templo. Por cierto, ese templo solo hay un muro al que le llaman de los lamentos. Eso quiere decir que mientras la ciudad de Jerusalén no tenga santuario, el príncipe que ha de venir y que va a destruir la ciudad no lo va a poder hacer. ¿Me está siguiendo en los detalles? Por eso el doctor Ríos nos daba señales interesantes. Nos decía, cuando ustedes vean que el tercer se está levantando, tienen que haber hecho maletas, porque ya no tenemos que estar aquí. Así que, usted sabe, hermano amado, que el tercer templo lo tienen prefabricado en Israel. ¿Sabe usted eso? Y dicen que lo pueden levantar en 7 días de 24 horas. Eso le pone a uno los pelitos así. Porque eso significa que las señales matemáticas de la profecía bíblica se pueden cumplir en cualquier momento. Indudablemente usted va a escuchar mucha gente que dice: eso ya no es cierto. Y usted hoy más que nunca tiene que decidir qué va a creer. Usted tiene que tener testimonio del Espíritu y diligentemente escudriñar. ¿Por qué lo hacía Daniel? Y estudiaba Jeremías, y oraba, y preguntaba, indagaba, igualito que nosotros. Nosotros indagamos: Señor, ¿es mejor casa? Señor, ¿me permitirás comprar buenos zapatos? De eso indagamos. Señor, ¿podré tener mi aumento el próximo año? Y no le digo que eso sea malo, porque Dios conoce nuestras necesidades. Tenemos que pedir. Pero Daniel indagaba sobre lo que tenía que ver con su pueblo, y por supuesto con él, porque era israelita. Y por cuanto indagaba y oraba, encontraba revelación. Dice que al que toca, se le va a abrir. Que al que llama, se le va a abrir. Amén. El que busca, halla. Nosotros necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Note entonces que se habla de este periodo que se ha de dar muerte al Mesías príncipe, pero llamativamente, cuando queda la última semana, 70, se habla de eventos. ¿Nota usted? Y entonces dice: su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. ¿No se parece esto a Mateo 24? ¿No se parece esto a Apocalipsis 6? Cuando empieza a narrar los 4 sellos, dice: habrá guerras y rumores de guerras. Las desolaciones están determinadas. Y él, ¿quién él? El príncipe del pueblo que ha de venir a destruir la ciudad. Entiéndase, es el anticristo. Y él, entre paréntesis, si usted quiere, póngalo en su Biblia, anticristo, para que no se vaya a hacer bolas usted mismo, hará un pacto firme con muchos. ¿Por cuánto? Como, si no entiende el español, 1 week. Una semana. Así se dice, hermana Jocelyn. 1 week. Mis hijas dicen: a la que feo pronuncias el inglés. Échenme flores, les digo yo. Bueno, y él hará un pacto con muchos por una semana. ¿Qué semana?
Históricamente hablando, hay personajes, y especialmente en estos días, que están pretendiendo darle una interpretación histórica. Que esa semana ya pasó. La pregunta que uno se hace es, ¿qué príncipe hizo un pacto por una semana de 7 años? Y la historia no lo indica. Especialmente siguiendo la cronología, porque indudablemente para ellos esa semana está aquí, posterior a la ascensión de Cristo. A esa escuela se le llama preterista o historicista. En algún momento usted se va a encontrar con eso. Usted tiene que saber qué decisión va a tomar. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano amado? Porque no sé por qué tengo la sensación que en lo individual, sin papi ni mami, sin esposa o esposo, usted va a ser puesto en estrecho para ver qué decisión. Van a venir tiempos así, hermanos amados. Mejor de una vez entendámoslo. Donde vamos a decir, ¿qué era lo que decía el hermano Sergio? ¿Qué era lo que decía el hermano Otto? Por pensar en ministros que nos han bendecido. ¿Qué es lo que oí en tal ocasión? Ay, si hubiera puesto más atención. Qué bueno que podemos decir aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice, pero a la mitad de la semana, mire qué interesante, porque en esta semana se parten dos. A la mitad de la semana de 7 años. ¿Cuánto es la mitad de la semana de 7 años? 3 años y medio. Si, hermanos, el tema donde ponemos 7 años y ponemos 3 años y medio, no es que seamos magos y nos estemos sacando las cosas de la manga. Sencillamente estamos siguiendo la Escritura. Por ahí escuché a un ministro decir que esta interpretación de la semana 70 de Daniel la dio un teólogo romano. Y entonces, como fue un teólogo romano el que lo vio, que entonces está descalificada. Bueno, ¿y qué si Dios, en los de oscurantismo religioso, iluminó a alguien que estaba buscando y le dio revelación? Pero aunque lo hubiera recibido alguien hace mucho tiempo y que viniera de por aquí por allá, la pregunta es, ¿ya lo recibió usted? ¿Ya lo entendió usted? ¿Ya se lo reveló el Espíritu a usted? Porque eso es lo importante. Si usted solamente lo cree porque lo dice fulano de tal, cuando aparezca un fulano mejor y más listo, usted entonces va a dejar de creer lo que decía fulano de tal para creer lo que dice mengano. Pero dice, y a la mitad de la semana pondrá fin. ¿Pondrá quién? El príncipe que ha de venir, el anticristo. Pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Otra vez, el pueblo de Israel, teniendo templo, ha vuelto a los sacrificios. Porque acuérdese que es un pueblo que pretende guardar la ley. Y lo que más anhela un judío en el mundo es un templo donde sacrificar. Entonces tiene que llegar ese momento. Entonces la pregunta es, ¿ya llegó? No, no ha llegado. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, no parcial, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bueno, con todo esta Biblia vamos a tratar de ir explicando el esquema. Ya pudo entender usted que las 70 semanas de Daniel, según ese pasaje que tenemos acá, el capítulo 9, inician cuando se da la orden de restaurar. Usted despacio en casa puede buscar los contextos de quién dio el decreto, cuándo lo dio, y puede hacer algún estudio. Entre paréntesis, yo voy a pedir a algunos hermanos, necesito unos 4. Este esquema tiene 4 metros de largo. Que por favor lo saquen y me ayuden, y tal vez aquí atrásito de mí lo pueden desenrollar. Por cierto, no es un esquema mío, sino que es un esquema de un hermano que en los contextos de Ministerio Selim tuvo hace unos años, algunos lo deben de conocer, la posibilidad, tal vez te vas a tener que ir hasta allá. Creo que va a llegar de pared a pared el esquemita.
Sí, muchas gracias. Para que no se... Bueno, yo creo que se pueden correr un poquito para acá, ¿verdad? Bueno, tal vez alguien que se ponga en medio para que no se va a partir en dos, por favor. Solo para sostenerlo un momentito. Este hermano se puso a hacer este pequeño... ¿Alguno lo conocía? ¿Sí? ¿Lo estudiaron? ¿O solo lo vieron, abuelo de paja? Bueno, le cuento que ya está en internet, parece, o mejor dicho, ya está en digital. ¿Sí? Excelente, excelente. Entonces pueden hablar con el hermano Francisco. En su momento eran un poco caros, tal vez ahora ya hay descuentos. Pero lo cierto, hermano amado, es que este hermano hace una cronología bíblica, pero lo interesante es que paralelo a la cronología bíblica, usando gala de la historia, él sobrepone, por ejemplo, lo que pasaba en América en esa misma época, lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Asia, lo que pasaba en Palestina y lo que de alguna manera a través de la historia se estaba dando en las culturas. Entonces, en este pequeño esquema, usted va a notar, déjeme ver si yo mismo me ubico, que el 445 él lo ubica, Camil, precisamente dice, aquí dice, déjeme ver con mis lentes, o mejor dicho sin lentes, porque ya la edad me hace tener que acercarme. En el 258 a.C., Esdras regresa a Jerusalén y continúa la reconstrucción del templo. Aquí puede ver usted que precisamente esta es la época en la que se da la orden de restaurar. ¿Qué estaba pasando en Egipto? Usted lo puede chequear aquí. ¿Qué estaba pasando en Palestina? ¿Y qué estaba pasando en México? ¿Qué estaba pasando? Dice los olmecas, el culto al jaguar, figuras de una mujer apareándose con un jaguar. O sea, mientras en América no se creía en un Dios verdadero, aquí había revelación y la recibe precisamente, puede ver usted aquí, Daniel. Mire, aquí aparece Daniel. Entonces, esas 7 semanas y 62 semanas pasan precisamente hasta donde el Mesías príncipe muere. Ahora, lo matemático de la profecía bíblica, con lo que vimos en la estatua de Nabucodonosor, es que esos 4 reinos, el reino de la cabeza de oro, del torso de plata, de bronce y los pies de hierro y barro cocido, se cumplieron. Y aquí lo puede ver usted, cómo detrás de Nabucodonosor viene precisamente los persas, y después de los persas los griegos, y después de los griegos los romanos, y se cumple. Yo siempre pienso, si se cumplió lo de atrás, ¿no irá a cumplirse el resto? Indudablemente aquí el hermano, no necesariamente voy a cada detalle de los que él tiene aquí, yo no conozco el esquema minuciosamente, pero sí es un valioso documento que ya se ha ido ampliando y ampliando. Esta es la primera edición. Tampoco estoy haciendo propaganda, pero es un bonito elemento que nos puede ayudar a nosotros. Bueno, ya mis hermanos lo pueden enrollar nuevamente y lo meten ahí en la bolsita si fueran tan amables. Pero nota usted que el esquema nos sirve ¿para qué? Para refrendar que el pasado histórico, que incluso lo puede encontrar en los libros seculares, dan fe y avalan precisamente la profecía bíblica. Yo hablaba recientemente con un profesional y él me decía que nosotros necesitamos tener una fe ciega. Yo le decía, no es cierto eso que tú dices. Porque la fe suya es ciega. ¿Sabe usted que la fe, cuando decimos fe ciega, es un contrasentido? Porque dice que la fe es pues la certeza de lo que no se ve. Entonces la fe nunca puede ser ciega, porque la fe que nosotros tenemos, que viene de Dios, nos permite ver donde otros no miran. Así que usted no tiene una fe ciega. Usted no va a dar un salto al vacío para poder aceptar lo que la Biblia dice. Si usted no tiene luz, pida luz. Si usted no tiene entendimiento, pida entendimiento. Si usted no tiene revelación, pida revelación y le será dada para que y yo podamos entender. 69 semanas, primero 7 semanas, ¿dónde vemos nosotros que se reconstruye el templo? Aquí ubican en el 516 antes de Cristo. Besep es porque es before Christ.
¿Ok? Por eso es BC. Nosotros lo manejamos como ADC o DDC, ¿verdad? Pero eso es español. Lo que pasa es que son esquemas americanos, ¿verdad? Entonces vemos que ahí están esos 49 años. Y los 434 años, que es 62 por 7, es desde el templo reconstruido hasta la venida del Mesías príncipe, que está tipificado aquí precisamente en esta flecha. Nota usted que aquí se ve el primer templo, es el de Salomón. Usted tiene que ubicarse que cuando hablamos del tercer templo, tiene que saber de qué estamos hablando. El primer templo fue el que Salomón construye, y es el templo de Salomón el que es destruido en la deportación. Se reconstruye el templo de Salomón precisamente en y algunos le llaman a esa reconstrucción el templo de Zorobabel. Lea Ageo, ¿sí? Un profeta menor de 4 capítulos. Y usted pues se puede dar cuenta cómo la mayoría de los profetas menores son contemporáneos. Y entonces note usted que aquí se reconstruye el templo y algunos le llaman a ese templo reconstruido el templo de Salomón, ¿verdad? Pero no es más que el templo de Salomón. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vemos aquí el templo de Herodes, es el templo que los discípulos llevan a Jesús cuando ya está en la tierra y le dicen: mira, se necesitó tanto tiempo para reconstruir el templo, porque Herodes, en los tiempos de Jesús, quiso congraciarse con los judíos y entonces hermoseó el templo. A ese se le llama segundo templo. Pero va a notar usted que se necesita un tercero, ¿sí? Pero mientras llegamos ahí, nos vamos a dar cuenta que aquí, por ejemplo, se pone la entrada triunfal, Lucas 19, 28, 40. Usted puede apuntar esos versos. Puede ver también estas fechas: reconstrucción de Jerusalén completada, según Daniel 9, 25b. Y esto de alguna manera se cumple. Uno puede hacer esos cálculos y se va a dar cuenta que se cumple. Nosotros vemos que en 33 años y medio, que es lo que hemos acostumbrado a mencionar de la vida de Cristo, es lo que podemos ver aquí entre la flecha donde Él viene y donde Él muere y cumple el sacrificio por nosotros, porque es el Mesías príncipe. Ahora, ¿quién es el único que puede poner fin al pecado? En cierta manera, en la cruz del Calvario se puso fin al pecado, ¿sí o no? ¿Sí? La venida del Mesías príncipe fue para poner fin al pecado, poner fin a la transgresión. En el sacrificio de Cristo, esos propósitos que leímos en el capítulo 9 de Daniel, legalmente están cumplidos. Quizá es ahí donde algunos se equivocan. Pero todavía no han sido total realidad. ¿Cuántos saben aquí que nosotros somos salvos? Pero no se ha completado toda la salvación. Tu espíritu ya tomó vida, o está siendo transformada, por así decirlo, está siendo salvada, está siendo redimida, y falta la redención. Pero eso no quiere decir que el hecho de que no sea una realidad completa, Cristo en la cruz del Calvario no haya ganado todo el trabajo y su sacrificio no haya completado los requisitos del Padre para que se cumpla toda nuestra redención. Nuestra redención completa se cumple y se garantiza en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo que llaman algunos el ya y el todavía no. Ya somos salvos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos hijos, pero todavía no se ha manifestado el ya y el todavía no de Juan, ¿verdad? Hijitos, ya somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Me está siguiendo? Dígame, porque se me queda viendo así como será, no será. Gloria a Dios. Bueno, usted puede ver que aquí se quita la vida al Mesías, literalmente así aparece en Daniel. Se quita la vida al Mesías. Vemos aquí la ascensión del Señor e inicia la era de la iglesia. En otras palabras, el reloj profético de Dios se detiene. Eso es lo interesante.
Usted puede ver que este periodo de 7 semanas se cumplió. El de 62 semanas se cumplió. Pero en la era de la iglesia se detiene el... Unos dicen que no, otros decimos que sí. ¿Qué piensa usted? Hermano, yo lo tengo que llevar a usted para que usted medite. Se vaya a su casa. Pregunte, Señor, ¿y yo qué creo? Por favor, no va a decir, yo creo lo que cree el hermano Sergio. Porque se va a ganar un coscorrón. Usted tiene Espíritu Santo adentro, ¿verdad? Entonces, si no está seguro, escudriñe, pregunte, ore, pida. Testimonio de Dios. Porque sospecho que yo no voy a estar a la par suya necesariamente. Cuando usted sea conminado en el trabajo, cuando usted sea conminado en algún lugar, en alguna situación, probablemente yo no esté a la par suya. ¿Y qué va a decir? Yo creo lo que cree el hermano Sergio. Yo creo lo que creía el hermano Otto. No, usted va a tener que tener convicción personal. Yo creo esto porque a mí el Señor me lo mostró. A mí el Señor me lo reveló. Así como le revelaron su salvación, ¿o no se la han revelado? ¿Sí? ¿Se la han revelado? ¿Verdad que sí? Si no estaríamos en nuestra casa viendo tele, ¿verdad? Como otros. Gloria a Dios. El reloj profético de Dios se detiene. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él así lo quiso. ¿Y por qué se detiene? Porque todos procedan al arrepentimiento. Hay un paréntesis de 2000 años. Pero sospechamos con el don de la sospecha, dice un ministro, que el reloj profético empezó a hacer tic-tac, 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 tic-tac. ¿Qué piensa usted? Usted tiene que saber si ese reloj estaba detenido o si ya estamos nosotros en los albores de la venida. Note que el Mesías príncipe, tal vez aquí para que no se pierda, aquí deberíamos de poner Mesías príncipe, ¿verdad? Porque así le ubicamos a Cristo. Porque note que él dice, según 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, que él vendrá en los aires, en las nubes. Así es, así dice 1 Tesalonicenses. Entonces, por eso esta flecha, ¿verdad?, no baja a la tierra. Este tiempo es el que estamos esperando. Entonces, la última semana de Daniel no ha arrancado. Lo que probablemente arrancó fueron lo que se llama el principio de dolores de Mateo 24. Bueno, eso después, porque si no, no vamos a salir de aquí. Fíjense qué interesante que el 6 de agosto calculan, los que calculan, después de Cristo, la ciudad y el templo fueron destruidos. Mire, se marca acá. Aquí ya llevamos 2000 años, ¿no es cierto? Ahora, entremos en materia. De esto dice que del día y de la hora solo conoce el Padre, ¿no es cierto? Entonces cualquier aproximación como las que aparecen aún en libros, 87 razones para que el Señor venga en el 87, ¿lo leyó usted? Tal vez se preparó, se vistió de blanco tal vez, pero en el 87, aun cuando el libro causó furor en el mundo entero, Cristo no vino. Se escribió otro libro en el 94, 95 que decía que el Señor iba a venir en el 96. Tal vez usted también lo leyó, yo lo tengo en mi biblioteca. Y tampoco vino. Por eso el doctor decía una frase muy interesante que le puede quedar en su corazón. El que fecha se equivoca. Por eso nosotros no fechamos. Ahora sí creemos que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros va a soplarle al que el que agrada para que se prepare. Pero para que se prepare para el último momento.
Porque aquel o aquella que agrada al Señor se está preparando hoy, mañana, pasado y dentro de 20 años. Amén. Porque dice que esa esperanza purifica. Muy bien. Nota entonces que aquí empieza esa semana. Arrebatamiento de la novia esposa. De los 4 sellos, de los 7, ¿verdad? Porque son 7 sellos. Si quiere me acompaña un momentito a Apocalipsis. Porque Daniel lo tenemos que ver a la luz de Apocalipsis y Apocalipsis a la luz de Daniel y por ahí también un poquito de Mateo. Una de las cosas que más me impresiona a mí y que deja un poquito en el aire a los teólogos que creen que la escatología de Daniel es una, la escatología de Apocalipsis es otra, la de Pablo otra, la de Juan otra, la de Mateo otra, que para nosotros hay una unidad impresionante. Aunque lo hayan dicho de diferente manera, nosotros encontramos unidad y vemos que están hablando de lo mismo, pero ellos dicen que no. Bueno, pero eso está bueno para ellos, ¿verdad? Apocalipsis 6, ahí aparecen los 7 sellos. Pero note usted que dice en el verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Los 4 primeros sellos, que los vamos a ver más adelante en detalle, están relacionados cada uno de ellos con los 4 seres vivientes que forman parte de la jerarquía celestial más cercana a Cristo. ¿Te nota que dentro del círculo más cercano al Cordero están los 4 seres vivientes? Después usted encontrará los 24 ancianos. Hoy no nos toca ver sobre esto. Por eso dice, vi como uno de los seres vivientes decía, como con voz de trueno. Cada uno de los 4 está relacionado con cada uno de los sellos. En el 5.º sello ya no hay 5.º ser viviente. Y eso es muy importante, porque los 4 seres vivientes resumen el ministerio cuádruple de Cristo. Nos hablan de los 4 evangelios, nos habla del ministerio completo de Cristo. Por eso, lo único que se presume que la iglesia va a ver son los 4 sellos, porque está inmiscuido ahí el trabajo de los 4 seres vivientes, que no me quiero ampliar ahí porque no salimos hoy y el tiempo se me está yendo. Pero note entonces que dice, miré verso 2 y he aquí un caballo blanco. Los caballos blancos son caballos de victoria, ¿no es cierto? En el tiempo antiguo, un caballo blanco era utilizado por los generales. El que ha visto películas épicas sabe que los tremendos reyes triunfadores como Alejandro el Grande a veces utilizaban caballos blancos, ¿verdad? Ese es un símbolo de victoria. Un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco. Note que no tenía flecha. Esos detalles hay que verlos. Tenía arco, pero no se menciona que tuviera flecha. Y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona. En otras palabras, era un personaje que pretendía ser un rey o era un rey. Salió conquistando y para conquistar. ¿Quién es este personaje? Del primer sello abierto. Es este. Por eso, si nos estamos acercando a estos tiempos, ya debe de estar conquistando y para conquistar. Ustedes se recuerdan que el doctor dividía el ministerio de Cristo en 3 periodos. Y como el anti va a pretender vivir lo mismo que Cristo vivió. Por eso se cree que este personaje va a pretender haber sido engendrado en la matriz de una virgen. Porque como es anti, es imitador. Bueno, el doctor hablaba del ministerio oculto de Cristo. ¿Recuerda usted esto?
Si lo recuerda, me dice amén. Si no lo recuerda, pues no diga amén, pero estúdielo. Estamos exponiendo para que usted o lo recuerde o lo medite. Hablaba después del ministerio ungido de Jesús o de Cristo. Otra etapa, a partir del río Jordán. Este ministerio toma 30 años. Este arranca a los 30, por lo menos a los 33 y medio. Y finalmente el ministerio glorioso de Cristo. ¿Cuándo? Cuando resucita, ¿no? Después de resucitar. 3 etapas en la vida de Cristo. Esas 3 etapas se pueden aplicar a tu vida. Ministerio oculto, ministerio ungido, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Y cuántos saben que tendremos también un ministerio glorioso? ¿A la resurrección o a la transformación? Pero de la misma manera, debe de estarse gestando el ministerio oculto del anti. ¿Me están siguiendo? Anti. Algunos creen que ya nació, yo no sé qué piensa usted. Es interesante ciertos personajes cómo toman auge, especialmente en Europa, ¿verdad? Con bloques económicos, pronto se van a convertir en bloques políticos. Ya hay unidad económica en Europa. Y ellos mismos dicen que están buscando un líder que pueda gobernarlos y por lo tanto hacer realidad la unidad política. El doctor tenía otro principio: después de la unidad económica siempre viene la unidad política. En Europa ya no hay fronteras, hay una sola moneda. 16 naciones conforman actualmente la Comunidad Económica Europea, no hay fronteras. Eso quiere decir que el escenario está montado para que un líder en Europa gobierne. Acuérdese que estamos pendientes de ver la restauración del Imperio Romano. ¿Se acuerda que lo vimos, lo dejamos ahí pendiente hace unas semanas? Lo vamos a tener que ver, estas fronteras, vamos a hacer alguna investigación ahí para poder ver cómo anda, cómo se está desarrollando el antiguo Imperio Romano, porque eso habla de los 10 dedos, que es el intento humano de establecer en la tierra el quinto imperio. Y tiene que ver con los mismos materiales que tipificó o mostró el Imperio Romano antiguo, porque es la resurrección. Todos los líderes europeos han querido resucitar el Imperio Romano y no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque en el reloj de Dios y en su soberanía no ha llegado el tiempo. Entonces, qué interesante es darse cuenta que probablemente el ministerio oculto del anti se está gestando quizá por aquí, ¿verdad? Porque va a ser un pacto, por eso aparece aquí, pacto del anticristo con los 3 años y medio. Son los primeros, aquí, 3 años y medio. Por eso usted ve aquí la señal 666 famosa, porque cuando sea quitado lo que por ahora lo detiene, porque puede ser la iglesia, puede ser el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en la iglesia. La pregunta que siempre queda es, si es el Espíritu Santo, ¿habrá Espíritu Santo? Pero lo cierto es que el misterio de la iniquidad, cuando sea quitado lo que está en medio, que tiene la operación de error, arranca esa operación de error. Y cuando esa operación de error arranque, aquí es interesante que el pacto se hace del anticristo con el pueblo judío. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque es el único pueblo que está esperando desde hace 2000 años un Mesías. Es otra vez que ante el oficio de juez de Samuel, del profeta Samuel, pidieron rey.
y rey concedido. Los judíos, ante tantas batallas que tienen, lo que más anhelan y por lo que más oran es por un Mesías. Hace 2000 años vino el Mesías y no lo reconocieron. ¿Se acuerda? San José, el hijo de José, que traía sufrimientos para salvar no solo a los judíos, sino que a toda la humanidad. Pero ellos están esperando al hijo de David. Por eso le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ya se puso a pensar que ese ciego tenía revelación. ¿Sabía lo que estaba diciendo? Y no solamente él lo decía, lo decían muchos. Esperaban al Ben David, hijo de David. Y el pueblo de Israel lo sigue esperando. Dicho sea de paso, usted ve en los profetas menores cómo los judíos, los millones de judíos que están dispersos después de esa tremenda diáspora, van a ser incluso, dice, agarrados de las quijadas, porque no van a querer regresar. ¿Se imagina usted los miles de judíos que viven en Estados Unidos y que son dueños del capital? Aunque no quieran, los van a traer. Eso es profecía bíblica, hermano. Usted la tiene que leer, la tiene que conocer. Y van a llegar ahí, ¿por qué? Porque el escenario se va a montar. Ya usted sabe que ellos, genéticamente hablando, con toda la que tienen, ¿por qué cree usted que los grandes cerebros han sido judíos? Y siguen siendo judíos. Porque a través de la genética ya pudieron recrear la vaca alazana. ¿Qué es la vaca? Esa vaca se había extinguido genéticamente. La volvieron a tener lista para los sacrificios. Al igual que el templo. Ese pacto que va a hacer con el pueblo es porque indudablemente va a ser un tremendo líder. Unos dicen que va a ser europeo, otros dicen que para cumplir y ser anti va a ser judío, de origen judío, pero de estirpes de reyes europeos. Bueno, se hablan tantas cosas, ¿no es cierto? Quizá usted las conoce, pero el punto es que indudablemente el pueblo que está esperando el pacto va a obtener un pacto. Pero a la mitad de la semana se rompe el pacto. Se entrona como Dios. O sea que esos primeros años y medio van a ser de romance. Cuando digan paz y seguridad. Porque hoy por hoy el Medio Oriente, y en especial Israel, es el epicentro de la paz mundial. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Por qué? ¿Será casualidad? ¿Por qué si pasa algo en Medio Oriente la cosa se pone dura y las bolsas de Nueva York, París, Brasil, Argentina y Asia se desmoronan ante las noticias del Medio Oriente? ¿Por qué? Porque sigue siendo un punto neurálgico. Jerusalén, Israel, es el ombligo del mundo. Literalmente, en un mapapunto usted puede ver dónde está Israel. Es un punto focal. No es casualidad. Y definitivamente, aquí es donde comienza, esto se le llama la tribulación, y aquí donde Él se entrona. Y obviamente estamos hablando en una sola sentada de todo un panorama que abarca todo Apocalipsis y todo Daniel. Comienza la gran tribulación de 8 años y medio, donde, como usted lee, al volver a Daniel, porque ahora sí termino, para dar lugar a preguntas, note usted que Daniel, verso 9, en el verso 26 dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Pero lo que me interesa en el verso 27 al final dice: sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa. Bueno, y eso habla mucho en detalle el Apocalipsis. La que está decretada sea derramada sobre el desolador. Bueno,
Note usted entonces que al terminar la 70 semana, o mejor dicho, aquí es donde inicia otra vez el reloj profético. Esta semana regresa el Mesías príncipe, pero viene ahora sí a poner su pie en el monte de los olivos. Indudablemente, más despacio porque aquí se sobreponen muchos acontecimientos, es aquí donde se da la guerra de Gog y Magog, y hay que estudiarla. Aquí, 7 años después, se da la guerra de Armagedón. ¿No es lo mismo? Después de que se pelea alrededor de Jerusalén y los ejércitos rodean a Jerusalén en el Gog y Magog, dice que por 7 años, qué casualidad, limpian los muertos, los cadáveres, porque se ubica aquí. La semana 70 de Daniel va a estar flanqueada por 2 grandes, la de Gog y Magog, y al final, cuando Él venga, la de Armagedón en el valle de Megiddo. Es solo un panorama, apenas estamos entrando, pero es importante que usted conozca un poco. Cuando nosotros hablamos de la semana 70 de Daniel, usted ya sabe de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas? Con el micrófono, por favor, nos ayudan los hermanos que tienen el micrófono para que queden grabados. Sí, hermano, tal vez más que una pregunta es como una reflexión que en base a la exposición bueno, esto tal vez uno lo ha visto otras veces y probablemente hasta lo ha estudiado, pero a raíz de lo que hemos estado viendo los domingos de las 7 iglesias que habla Apocalipsis, se me ocurría comentar que lo que estaba viendo yo ahorita y que casualmente está resaltado en azul. Prácticamente la profecía de Daniel o las 70 semanas de Daniel, lo que habla ya en lo que leímos hoy, prácticamente el que aparece, o el que no debía de aparecer, o lo que no debía de aparecer. O sea, nosotros como iglesia, como que somos metidos a la historia de Israel, sin, como dice la palabra, que no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Y como siempre es cuestión de tesis y aportaciones de estudiosos, yo veía que no sé de dónde encaje eso, pero cuando digo que hemos estado estudiando el libro, las 7 iglesias, casi que todas las recomendaciones, casi que todas las exhortaciones y lo que dice ahí, lo que vio Juan, como que son realmente para nosotros como iglesia, y que una vez nosotros siendo advertidos, porque son 7 iglesias, es un periodo de tiempo en que se ha venido hablando desde que se escribieron todo eso tratando de confrontar a la iglesia novia que ahora entendemos, y veía yo, por eso decía una como aportación o reflexión, que una vez salga esa parte de la historia que se llama iglesia en ese contexto, como que todo lo demás se va a cumplir, ¿verdad? Pareciera como que es tan fácil ver que nosotros hemos detenido, hablando de iglesia, la iglesia novia, la que quiere dar la talla, y como que nosotros hemos detenido la historia y por eso no se han cumplido muchas cosas, trayéndolo a la reflexión de que esa famosa 70 semana que falta, y que va a ser tan larga, ¿verdad? Por lo que vemos, y qué tan importantes somos nosotros como para Dios, y yo ahora me emocionaba un poquito más ver ¿qué significamos nosotros ahora? Para Dios, sino para toda la humanidad, estar en esa condición, pero a cada rato se nos vive diciendo qué cosas deberíamos de hacer o no hacer para poder dar esa talla y que el Señor venga, ¿verdad? Es que notemos que el mensaje de Juan, como el mensaje de Pablo, como el mensaje de Pedro, son la novia. Y son a las que le tenemos que poner mucha atención porque son las que nos indican cómo agradar al esposo. Cuando tú ves ahí que está en azul y que apareciera como algo insertado, en realidad es así, por eso es un misterio. Por eso el misterio de la iglesia revelada a Pablo es un tremendo misterio, hermanos amados. Fíjese que uno de los detalles que usted no tiene que pasar de vista otra vez en Daniel es que en el verso 24 dice: 70 semanas han sido decretadas, Daniel, sobre tu pueblo.
Pero eso no somos nosotros, hermanos. ¿Ya se dio cuenta? Sobre tu pueblo. Entonces, una cosa bien tremenda cuando uno se pregunta, ¿pasará la iglesia la tribulación o no la pasará? Es porque dice 70 semanas, aún con el espacio que ya lleva 2000 años, han sido decretadas, Daniel, sobre tu pueblo, no sobre la iglesia. Entonces cae de su peso, cuando uno lo logra visualizar así, que la iglesia no tiene que ver ni aquí, ni tiene que ver que acá. ¿Se da cuenta usted cómo es un argumento de tanto peso? Pero lo tiene que ver usted, ¿verdad? Eso le tiene que dar esperanza, eso le tiene que dar confianza. Eso sí, lo que dice Francisco es sumamente importante. Sumamente importante porque todo el Nuevo Testamento nos indica a nosotros la manera como el esposo, el novio, anhela que se prepare la esposa. Entonces, si uno solo lee que dice la Biblia, el que mentía, no mienta más. No te estás preparando, hermano. Aunque sepas la Biblia del Génesis 1:1 al Apocalipsis 20, ¿qué? 22, ¿qué? 21 me parece. No, 21 algo, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? Ay, ay, ay. 22, 21, ¿ok? Aunque te lo sepas de memoria y puedas ser un tremendo erudito, si no limpias tus vestiduras, el que roba ya no robe más. Tantas cosas que dice la palabra. Ya no hables palabras que no sean dignas de edificación. ¿Y cuántas cosas tan sencillitas, verdad? Pero que indudablemente es la manera como nosotros podemos ser vencedores, para no tener que tener parte en aquello que no fuimos escogidos para eso. Preguntas y respuestas, si me permite. Ok. Solo hagamos la pregunta y luego leemos el verso. Solo una pequeña aportación con respecto a lo que decía el verso 25 que leímos, donde dice, sabe pues y entiende. Cuando usted decía que Dios le reveló, o se oyó que fue un romano el que recibió primero esa idea. Se ha visto en la historia, en la Biblia, que Dios se revela, así como dice ese versículo, a la humanidad, a hombres no cristianos, por decir algo, y a cristianos, o sea, a creyentes y no creyentes, porque esta revelación se la dio a un no creyente, Nabucodonosor. Igual se ha revelado a muchos, incluso acá en la América se reveló Dios a los mayas y todo eso. Solo que hay una diferencia, como lo dice este versículo, sabe, le ha dado revelaciones, pero no les ha dado el entendimiento para comprenderlas. Eso nos los ha sido dado a nosotros. Claro. Por eso escogió a Daniel, para que le diera la explicación de lo que el otro había recibido. ¿Recuerdan que Nabucodonosor le llama mi siervo? y ha habido incluso, hasta en el cine del Hollywood de hoy, hay revelación que salen en las películas, Sí, para que nosotros lo veamos. ¿De dónde viene, verdad? Algunas de las cosas que son muy interesantes. Bueno, Apocalipsis 22:11 dice, para lo que estábamos compartiendo, verso tremendo, que el injusto, después de toda la revelación, termina Juan diciendo que el injusto siga haciendo injusticias. Ahora, ¿el Apocalipsis sería para los inconversos, hermanos amados? Eso quiere decir que en la iglesia de Dios hay injusticia, hay injustos. Entonces dice Juan que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro. Hay impureza en la iglesia. Pero luego dice que el justo, porque es una decisión, hermano, todos los días las tomamos, siga practicando justicia, y que el que es santo
apartado por decisión personal. Siga guardándose santo. ¿Por qué? He aquí, yo vengo pronto. Ahora, hermano amado, ¿Dios será un Dios mentiroso? ¿Que dijo hace 2000 años que venía pronto? No. Lo que pasa es que para Él 2000 años es como 2 días. 1000 años como un día y 2000 años serían 2 días para Dios. He aquí, yo vengo pronto. Y mi recompensa, otras versiones dicen, y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Verso 14, mire cómo termina el Apocalipsis. Bienaventurados, 3 veces felices, los que lavan sus vestiduras. No 3 veces felices los que se volvieron millonarios, o grandes conocedores, o grandes religiosos. No, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Y el 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente de la vida. ¿Nota usted que la escatología lo que produce es sed? El que tenga sed, venga a las aguas. La escatología no es para hacer cabezones, hermano. Esa es la gran equivocación de estos tiempos. La escatología es para el que tenga que venga. Es para que deseemos, dice, el que desea. ¿Por qué los cristianos de las iglesias ya no desean? Desean lo del mundo, pero no desean lo de Dios. La escatología es para desear. Es el que desea, que tome gratuitamente. Por eso dice, venid, comprad, dice Isaías, sin dinero y sin precio. No está hablando de cosas de la tierra ni a la manera de la tierra. Por eso, si los martes usted desea, va por un buen camino, le cuento. Si usted tiene sed, que ya no espera, ¿cuándo llegará otro martes? Pero ojo, no aprendas. Los miércoles busque de Dios en su palabra, la intimidad, los jueves, los viernes, los sábados, que sea un ratito, para que cuando usted venga el martes, usted va a recibir solo confirmación, hombre. Sí, eso me lo dijo el Señor hoy en la mañana. Eso fue lo que el Señor me habló. Y uno quiere más. Nota, desea. Por eso el salmista decía, ya se volvió un poquito de, ya no enseñanza, sino que un poquito de devocional. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es el bramido del ciervo, del venado, pues? Que no tiene agua. Un animal que no ha bebido por muchos días, brama por las corrientes de las aguas. Así debemos bramar nosotros. ¿Se ha puesto a pensar usted cuántos días lleva con sed del agua de vida? Brame, gima, y agua de vida va a llegar a su corazón. No gimamos por saciar los deseos terrenales. No. Hay cristianos que lloran porque no tienen los deseos de la tierra, no los obtienen. Mejor lloremos, gimamos por los deseos de arriba. ¿Y sabe qué? El secreto es que los de la tierra se los van a dar cuando usted menos se lo imagine. Porque para Dios eso es lo más fácil. Lo más difícil para Dios es que usted lo anhele voluntariamente. Y cuando usted lo anhela, eso significa prosperar en el alma. No prosperan en lo demás. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que cuando los prosperan en lo demás, pero antes lo prosperaron en el alma, ya no muy le pone interés. Porque sabe que eso no es lo más importante. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie?